Después de estudiar un organismo durante 40 años, no dejamos de aprender de él. Janine Benyus. Cuanto más los observamos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos de ellos y de las artimañas que emplean para sortear los obstáculos y sobrevivir. ¿Por qué no imitar esas artimañas y aplicarlas a la innovación de nuestras tecnologías? La escritora y consultora Janine Benyus apuesta, desde el Instituto de Biomimética, por promocionar la emulación de la naturaleza y aprovechar su ingeniería de millones de años de experiencia. Nos creemos perfectos, inteligentes. Pensamos que somos capaces de cualquier cosa. Quisimos volar, atravesar mares y océanos, descubrir nuevos mundos, ir a la luna, crear nuevos seres. Y lo conseguimos. Pero lo único que hemos hecho ha sido copiar. Desde que existimos, hemos observado el mundo que nos rodea, la naturaleza, las plantas, los animales. Lo hemos analizado detenidamente, lo hemos diseccionado, hemos intentado entender su funcionamiento, su mecanismo, y hemos querido imitarlo. Aunque aún nos queda mucho por aprender. Pero si apenas sabemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestras células, ni de qué está hecha la materia, y hasta los seres más pequeños continúan albergando claves y mensajes que aún no hemos sabido descifrar. Los microorganismos hicieron el mayor descubrimiento de toda la historia de la ciencia. Hace 2000 millones de años, la vida estaba a punto de desaparecer de la Tierra. Los organismos que entonces se depredaban unos a otros inventaron la fotosíntesis, un proceso por el que podían vivir del aire, sin depredar. Y de ahí las plantas pudieron después obtener la energía del sol. Increíble, ¿no? Estaría bien poder inventarnos algo similar. Lo probamos. Y muchas veces nos equivocamos. Y construimos máquinas con las que intentamos arreglar los desperfectos que causan nuestras acciones. Y nos lamentamos de todo el daño que le hacemos a la naturaleza. Hay que ver, con lo mucho que nos da, y nosotros a cambio. Pero no nos engañemos. Somos insignificantes a su lado. Por mucho que le hagamos, sabe aprovechar sus recursos mejor de lo que nosotros lo hacemos. Sabe curar sus heridas, hacerse remiendos. Y nos sobrevivirá. Quizás no de la forma que nosotros necesitamos para existir, aunque en el fondo es normal, porque los seres humanos acabamos de llegar. Y somos tan solo una más entre los millones de especies que han aterrizado sobre el planeta y que han acabado por desaparecer. Es curioso, pero cuando hablas de esta disciplina, que consiste en emular los mecanismos de la naturaleza, no solamente hablas de praderas, sino de centenares de otras cosas, ¿no? Dices, por ejemplo, que a la hora de construir una célula solar y generar electricidad, oye, ¿por qué no nos fijamos en una hoja, en lo que hace una hoja y en la fotosíntesis famosa, ¿no? Sí, aunque parezca mentira, no lo habíamos hecho. No lo habíamos hecho, es increíble. ¿No? De hecho, hasta mediados de los 80 no sabíamos cómo funcionaba realmente la fotosíntesis. Seguimos sin saberlo, ¿eh? Bueno, sigue habiendo algunas lagunas. Sigue habiendo algún misterio. El caso es que a medida que íbamos entendiéndolo mejor, nos percatamos de que esta manera de obtener energía solar difiere de las células fotovoltaicas. De repente tenemos biomimetismo. Tenemos ingenieros que empiezan a descubrir, gracias a los biólogos, cómo lo ha solucionado la vida. Y hemos llegado a un punto en el que pueden decir, bueno, tal vez podamos emular ese principio. Tal vez haya una manera distinta de hacerlo. Tenemos científicos que estudian la hoja y su funcionamiento, descifran el puzzle pieza a pieza. Pero luego, cuando sostienen una hoja en la mano, te dirán, lo único que me preguntan los ingenieros es su eficacia a la hora de obtener energía solar. Y en este sentido, la hoja no es tan eficaz como los paneles solares de la estación espacial. Sin embargo, esta hoja está hecha de materiales locales. Sí. Se basa en la luz del sol, pero hace mucho más que capturar luz solar. También se encarga de la protección frente a plagas.
Es un radiador de calor. Distribuye fluidos de la forma más adecuada matemáticamente de distribuir fluidos en un esquema de ramas. Cuando azota el viento, la hoja se contrae formando un cilindro. ¿Lo has visto alguna vez? Sí. Forman una especie de espiral para que el viento fluya sin fricciones. Hay también una alga roja, lo dices además en tu libro, que de algún modo distorsiona el sistema de comunicaciones de las bacterias para que no puedan posarse en un lugar concreto. Bueno, ese sería un caso para aprovechar la naturaleza, ¿no? Esto es algo que hemos aprendido hace relativamente poco, que las bacterias se comunican constantemente entre sí. Por supuesto, los organismos han aprendido a enfrentarse a las bacterias de maneras muy sutiles. Nosotros somos bastante novatos en esto. Y lo que intentamos es matar las bacterias con antibióticos o con detergentes muy fuertes. Las que son resistentes al fármaco, al antibiótico, se vuelven más fuertes y surge entonces la resistencia antibiótica. Pero existen algunas algas rojas en la costa australiana. Peter Steinberg, un biólogo marino, estaba haciendo submarinismo un día y observó a su alrededor. Lo que pasaba era que el alga liberaba una sustancia en el agua marina que interfería en la comunicación De las bacterias. Porque éstas se comunican entre sí para decidir dónde ir. Pongamos que una bacteria está flotando y aterriza en una superficie. Si comprueba que es una buena superficie, empezará a comunicarse químicamente con otras bacterias que a su vez se posarán sobre el lugar e iniciarán lo que se denomina percepción de quórum. Por tanto, se comunican continuamente y cuando su número es suficiente, un quórum, empiezan a formar una capa, un biofilm, y activan su sentido de señalización. En un hospital, las bacterias pueden formar un biofilm en una superficie, como la cama del hospital o cualquier zona húmeda, y allí es donde las bacterias serán peligrosas. Pero tienen que comunicarse para llegar allí, así que si se pudiera encontrar una manera de interferir en su recepción de señales... ¿Y lo hemos encontrado? Pues bien, lo que utilizan estas algas rojas se llama furanona y ya se ha imitado. Hay una empresa llamada Biosignal en Australia que lo ha imitado. Están descubriendo nuevas maneras de crear superficies que repelan a las bacterias. Rompan las biopelículas y eviten que las bacterias las formen. Se calcula que en el año 2050 la mitad de la población mundial se concentrará en las ciudades. Serán grandes metrópolis superpobladas que necesitarán cantidades ingentes de recursos energéticos. Sin embargo, el cambio climático y la escasez cada vez mayor de combustibles fósiles están llevando a ese modelo de ciudad a punto del colapso. Y hoy, ingenieros y arquitectos comienzan a mirar hacia la naturaleza como fuente de inspiración. Si pensamos en la naturaleza, por un lado podemos imaginarnos un centímetro cúbico de piedra y nos podemos imaginar una semilla. Y tenemos estos dos elementos, ¿no? Queremos que nuestra arquitectura se parezca a esta piedra o a esta semilla. La semilla va a nacer, evolucionar, mutar, será una fábrica de frutas, de alimentos, hasta de medicinas. Imaginaros qué inteligente es este sistema, ¿no? Por tanto, nuestra arquitectura intenta evolucionar, acercarse lo más posible a una naturaleza que escucha el medio ambiente y está siempre en equilibrio con él. Las ciudades deberían aprender de la naturaleza para maximizar su eficiencia. Hoy en día, el 80% del impacto de un edificio está causado por su diseño. Por eso, los arquitectos investigan nuevos materiales, formas e incluso ideas para reducir ese impacto. En Barcelona, en el nuevo distrito 22 Arroba, destinado a empresas vinculadas con la sociedad del conocimiento, se construye Mediatic. Se trata de una gran estructura metálica, muy ligera, que abrirá sus puertas el próximo año. 2 de sus caras estarán recubiertas de una membrana de EFTE, un material híbrido, elástico, ligero y autocombustible.
Esta piel exterior de doble capa es un filtro solar que dejará pasar la luz para garantizar una buena iluminación, pero se cerrará cuando detecte que los rayos del sol son demasiado fuertes. En la otra cara, una gran nube de nitrógeno descenderá por los cojines de EFTE y actuará como una cortina que regulará la energía solar.